Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapte, me adapte, me capte, me desapte, mi coração. Se querer, se merecer ser un camaleão. Es de Carballiño, artista desde la cuna. Su vida es el teatro, la música y la plástica. Su estilo, su universo creativo, llamó la atención de Eugenio Granell. Siempre con un lápiz en la mano, desde niño. Cada rincón de su espacio creativo perteneció a otra época, a otra persona. Cada objeto cotidiano en sus manos es otra historia. El arte siempre ha sido su estilo de vida. Así en poucas palabras, digamos que é o máis achegado que eu vexo á natureza. Que se a natureza é o que máis che dá, para min despois o que máis me dá é a arte, non? Jesús Carballido nació aquí, en O Carballiño, villa ourensana que presume de una de sus esculturas de gran tamaño. El Munten rinde homenaje a la diáspora desde hace más de 10 años en esta plaza del emigrante. Carballido nació en plena dictadura, en 1954, y creció rodeado de una corriente de esperanza, de cambio, que encontró en el arte su medio de expresión y su vía de escape. La música y el teatro se convirtieron durante años en su territorio. La creación de máscaras, como esta, despertó su interés por el collage y desarrolló un estilo propio, inspirado por los precursores del ensamblaje, desde el cubismo, hace casi 100 años, pasando por el futurismo, el dadaísmo, la vanguardia rusa, el surrealismo o la posguerra europea y norteamericana. Arrastando meu olhar como un imán. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Expone por primera vez en 1991. El maestro surrealista Eugenio Granell se fija en él y le brinda la oportunidad de exponer en su fundación, en Compostela. Comparte espacio con Saura, Chillida o Tapies. Creo que de lo que se trate de buscar, de descubrir, ¿no? Porque hay unas leyes internas ocultas que funcionan, ¿no? E ao estar traballando vas descubrindo cousas, non? Entón, digamos que é algo de búsqueda persoal, non? E logo, claro, eso todo, pois, esos pequenos descubrimentos os podes enseñar e compartir. Porque logo todo vai evolucionando e o transformas en un estilo de vida, non? Investigas, non sei, é moi apasionante. El estudio del artista es en sí parte de su obra. Tijeras, pegamento, botones, payetas, papeles e imágenes de impresión pretérita. Lo que es desechado cobra sentido en su obra, que bautiza como Seika. Cada una de sus piezas porta este epígrafe. La palabra gallega que todo y nada define. Al igual que la popular Mers de Kurt Swifters, el creador de una muy especial forma de crítica y replanteamiento del movimiento Dada. Eu ando pois casi todo o día buscando cousas, non? Pois igual pois nun fallado, nunha casa bella, nun rastro, nunha publicación, en calquer cousa, en un libro. Eu todo o que vexa que me pode interesar sin un fin cando vexo, non? Eso todo vou collendo. Todo está por aí e cando se me ocurre algo digo, pois isto vale, isto non me vale, isto podo collelo, isto non vale, bum, 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 e entón xa deixo de ser eu, xa manda a obra a que manda, non? Eu xa son un mandado. Ha estado meses trabajando en su nueva criatura, Cartéis, sensaciones que van más allá del papel. Su obra, como la de Swifters, tiene como finalidad no tener finalidad en sí misma. Forma parte de un todo, que se rehace a medida que el entorno proporciona desechos seleccionados en ocasiones por el azar y en otras por el propio artista. Piezas, todas ellas, que en un futuro formarán parte de un gran collage. O gran collage, digamos que
é unha recolleita de cousas, pero en outro estilo, non? Digamos que nos viaxes ou a xente que viaxa por todo o mundo, pois recollen cousas que son, digamos, gráficas, non? Entón eu fai moitos anos que collín a idea de recoller todo eso gráfico e poder enseñalo xunto, non? Como un gran collage, como se cada trociño desos que trouxeran fora un papeliño do collage, non? Entón, o xeito que tuven de poder organizalo e enseñalo foi enmarcando peza a peza, non? Para logo poder colocala nun lugar e que se vexa todo inteiro, non? Pero isto fai moitísimos anos que ando neso. E entón el medra, día a día medra, pero, bueno, ainda non está pa que camiñe por aí, non? Ese é o meu fillo, digamos. Cantos anos ten? É un adolescente, sí. Terá 14 anos ou así, sí, máis ou menos. A la espera de ese gran collage, quisimos acompañarle en la inauguración de su serie de carteles, la exhibición de baile de objetos a un ritmo tácito. Conexión física que no tendría sentido sin sus ojos, los del público. Al fin y al cabo son los que miran, los que hacen el cuadro.